Bueno amigos, tengo el honor, no puedo dejar de decir que estoy muy emocionado de conversar con el doctor Claudio Naranjo y de esta manera también llevar su mensaje a Perú, puesto que ya pronto estaremos iniciando la formación de Gestalt Integrativa, Gestalt Viva que Claudio propone. Nada, Claudio, darte la bienvenida a Perú. Gracias. Bueno, lo primero que me nace preguntar es esto de la Gestalt Viva. Por diferenciación, tendríamos que decir que hay una Gestalt que está muriendo, y si es que ya no se murió. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, yo fui testigo más o menos de cómo, con la muerte de Fritz Perls, gente que se había desinteresado en la Gestalt, gente que fue cercana a él, que formó parte de la primera escuela de Gestalt en Estados Unidos, en Nueva York, y que se dedicaba últimamente a otras cosas. Quiso tomar el mando, quiso este grupo de personas en que los más vocales fueron Paul Goodman y Isadora Fromm, en alianza emocional con la viuda de Perls, con Laura, quisieron decir, nosotros fuimos los cofundadores de la Gestalt, especialmente Laura, que Fritz ha borrado del mapa a Laura, que fue una co-creadora de la Gestalt. Empezaron con esa cantinela, diría yo cantinela porque casi lo único que se dice de Laura es que fue la co-creadora de la Gestalt. No se transmite un legado característico de Laura que podamos decir que enriquece a la Gestalt, sino que más bien la crítica de Fritz. Surgió una escuela en Nueva York de personas que dijeron, los más antiguos somos nosotros somos los que sabemos más. Y Fritz era uno de nosotros que se salió del camino. Fritz se fue a California, se volvió hippie, tomó drogas, se desinteresó en la teoría, que eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros somos una Gestalt hecha y derecha. Él es un vago, un irresponsable. Se desinteresó de la terapia individual, se dedicó a performances, ya no hizo terapia, decían. Y yo fui testigo de que Fritz lo que hacía en Esalen cuando llegó ahí era no solamente terapia, sino que una terapia tan sensacional que venían los psicoanalistas de Nueva York a presenciar a este milagrero, a esta persona que hacía cosas extraordinarias. Decían que dejó la posición verdaderamente existencialista, de diálogo, y se puso autoritario. Y no comprendían que Fritz hablaba en imperativos, pero no era autoritario. El hecho de que se llamara Fritz y no Dr. Perls, como lo llamaban ellos, es justamente un reflejo de que era una persona que tenía mucho contacto con las personas y no se daba aires de otra cosa que de ser lo que era una persona extraordinariamente honesta. Así que a mí me parece que se produjo un movimiento político en torno a la Gestalt, un movimiento gremial. Se aprovecharon de ese manto implícito de ser los antiguos colaboradores de Perls para ponerse al centro de las cosas. Lo hicieron a través de dos cosas. Lo hicieron a través de la organización de los congresos de Gestalt, que en vida de Perls no había habido, y lo hicieron a través de la revista de Gestalt, que ellos fundaron. A mí me parecieron unas buenas cosas al comienzo, pero vi con el tiempo las implicaciones políticas de este hecho
de que con la revista y con los congresos ocuparon el centro y se dieron una autoridad que empezó a llamar a los gestaltistas de otras partes del mundo a orientarse a esa especie de meca de la Gestalt neoyorquina, que no era una Gestalt favorable a Peirce ni receptiva al trabajo de Peirce, ni una Gestalt, ni una comunidad que se hubiera familiarizado con lo que fue la flor del trabajo de Peirce que se produjo en California en sus años de madurez y se continuó, claro, en Vancouver. Así que yo siempre tuve una posición crítica, particularmente una posición crítica ante Isadore Fromm, a quien conocí de paso como un cuatro sexual muy competitivo, que se las daba de haber sido analizado, psicoanalizado por Peirce en el diván y que haber sido testigo de que no entendía Fritz tanto como se pretendía. Y vi cómo se empezaron a inflar estas personas con aportes teóricos a la Gestalt, como este énfasis en las perturbaciones de la frontera de contacto, que son un concepto válido hasta cierto punto, pero no necesariamente más válido que el concepto de mecanismos de defensa en el psicoanálisis, con la idea de una palabra nueva. Quisieron hacer un fetiche, quisieron decir aquí tenemos el corazón de la teoría de Gestalt y el corazón de la teoría del self también. Fue algo diferente de lo que proponía Peirce. Peirce a veces decía que el self era el espectador entre la experiencia del momento. A veces decía el yo es la experiencia del momento. A veces decía que hay top dog y underdog, y se puede decir que el self es el espectador mudo de eso, el punto de vista neutro sobre esa polaridad. Así que vi yo cómo surgía eso, cómo se tomaron una fuerza, cómo crearon una retórica, cómo quisieron reescribir la historia de la Gestalt para poner a Fritz como uno más. Y ante ellos me transformé en algo así como la oveja negra de la Gestalt. Claro. Tuvimos una competencia hasta que en Nápoles, algunos años atrás, no me acuerdo qué año, en los años 90 tal vez, hubo un congreso de Gestalt en que me pusieron junto al director de la escuela de Nueva York, que se llamaba Bloomberg, creo, y juntos abrimos y juntos cerramos el congreso y nos encontramos en varios diálogos a propósito de temas diversos. Así que fue todo un entretejido polémico de estas dos visiones. Y muchos gestaltistas que venían de Italia o que venían de España sintieron que había sido un combate en que yo fui el vencedor y que yo recuerdo haber comentado que no lo tomaba como mucho mérito porque me di cuenta que mi enemigo estaba muerto ya antes de la partida. Y ese comentario, que era un poco cierto, que no me pareció un interlocutor que aportaba algo, sino que un interlocutor que venía con una misión política de ser un conciliador, pero un conciliador de los labios para afuera, que en las conversaciones íntimas que se saben al final y en los comentarios posteriores, se quedó él con la impresión de que yo era una persona muy enferma, de insistir tanto en cosas que ya eran cosas del pasado,
que si la Gestalt había tenido actitudes poco criticables hacia Fritz. Esto eran cosas, errores pasados, y yo no debía estar tan apegado al pasado. Cosas así. ¿Cómo sería, desde tu visión, ser el modelo, por llamarlo así, de un terapeuta formado en psicoterapia integrativa, entendiendo, además por mi propia experiencia dentro de los procesos, esto de diferenciar un poco esta gestal, digamos, incipiente, o que ya está muriendo, o que ya se murió, a esta nueva gestal viva? Porque yo lo he percibido ambas formas de trabajo, y claro, obviamente para mí, en mi proceso, lo más de más contacto, de más de meterse. ¿Cómo sería un terapeuta gestal viva? Yo diría que la formación que dejó Fritz en marcha y que se practica en todos los institutos Gestalt del mundo es hacer sesiones de Gestalt. No, ni siquiera supervisaba a Fritz. Simkin le agregó la supervisión y me pareció un paso importante, que en las escuelas de Gestalt se supervise, que haya un análisis del trabajo que hacen las personas, feedback, el uso de la cámara para hacer eso mejor, para volver a cierto momento de la sesión. Pero me parece que es pedirle mucho a una Gestalt que sea un impacto tan transformador como se necesita para gente difícil de transformar. Entonces, hubo maestros de Gestalt. Simkin fue un maestro de Gestalt. Yo lo consideré que llegó a la altura de Fritz, que tuvo una autoridad comparable y una pericia. Laura nunca le concedí yo esa calidad. Me parecía una persona más intelectual, que tenía una cierta percepción del cuerpo y agregaba eso. Pero gestaltistas grandes no son muchos los que uno conoce. Entonces, ¿cómo hacer que sea más productiva la calidad de la Gestalt? Agregándole elementos a la formación de los terapeutas. Entonces, un elemento es la meditación. Ante la meditación, Peirce personalmente tenía aprecio, pero un aprecio, se puede decir, ambiguo en la forma que lo expresaba, porque no tenía mucho aprecio por las personas que hablaban un lenguaje espiritual. Recuerdo que le dijo una vez a un pastor protestante que yo conocía, le dijo: tú pones a Dios entre mí y tú. Él quería una relación desnuda, una relación más directa, no pasando a través de un constructo, a través de algo imaginado que no fuese la experiencia del momento. Entonces fue en cierto modo reacio a la naciente psicología transpersonal como una psicología que un poco distraída por una búsqueda vaga en otra parte, de acuerdo a nociones prestadas de la espiritualidad. Por otra parte, había mucho de maestro Zen en Fritz, y Fritz fue a pasar unos días en un monasterio en Kioto y considera que fue uno de los puntos culminantes de su vida, su paso por Kioto. Tenía algo de afinidad con el Zen, como que había despertado a esa verdad del aquí y ahora y a esa verdad del aquí y ahora eterno del Zen. Y sobre todo era un experiencialista, uno que como el Zen, trabajaba yendo a la experiencia directamente, saltándose las explicaciones.
Repíteme la pregunta. La visión tuya de cómo sería un terapeuta integrativo, Sí. gestor integrativo. Entonces, Fritz era integrador de las cosas por las que pasaba, tomaba. A veces no lo decía, como que tomó, por ejemplo, elementos del psicodrama, tomó ideas del psicodrama, pero no le daba crédito al fundador del psicodrama, porque estaba en competencia con todos, era muy competitivo. De Eric Berne, de psicología transpersonal, apreció mucho la noción de juego y el ir más allá de los juegos, y metía elementos en su lenguaje. Ahora está jugando a esto, ahora está jugando a tal, ahora está jugando a pobrecita, ahora estás haciéndote propaganda. Incorporaba, era una persona abierta, a diferencia de los seguidores que quisieron ser persistas, volver como a la Gestalt pura, pero por fanatismo. Yo hago más explícito lo que yo creo que era implícito en Fritz. Él tomaba elementos y los metía en su bolsa de chamán. Yo creé un programa, cuando hice el primer programa SAT en Europa, mi público era de gestaltistas, era la comunidad gestáltica de España y un poco de Italia. Entonces, ahí incluí el teatro, porque ¿por qué va a ser el teatro de Fritz, aficionado al teatro, y por qué no va a ser el teatro de tantos directores de teatro que saben teatro de primera mano, se están dedicando a eso? ¿Por qué no hacer un teatro que incorpore el eneagrama? Y desde luego el eneagrama fue criticado por los gestaltistas como no fenomenológico, porque es atribuirle a la persona cosas, usar la imaginación. Pero ya los reichianos habían dado ese salto, o han dado ese salto. Hay una gestalt con un enfoque reichiano, una gestalt que distingue tipos humanos y se sabe que ciertas personas hacen muy buena gestalt con ese aporte de saber olerle, de ver las características personales. Fritz en su autobiografía tiene un pasaje en que habla de los distintos tipos de besos según su experiencia de los baños termales de Esalen, y hacía un diagnóstico del carácter por el beso, que es fenomenal como una respuesta a los que dicen que la Gestalt pasa por alto la percepción del carácter. Muchas de las cosas que decía Peirce venían de una gran percepción del carácter, como cuando le dice a una mujer, eres una reina de tragedia, o cuando le dice a alguien, caga o quítate de la basenica, a los obsesivos o a los indecisos. Sabía ver el asunto. Eso es parte de lo que llamaba Gestalt, percepción holística, ver el conjunto y no perderse en los detalles. Así que un gestaltista bueno puede flexibilizarse por el teatro, puede aprender a usar el recurso de la dramatización mejor habiendo pasado por esta experiencia. Un buen gestaltista también se enriquece con el movimiento espontáneo, lo que llamo movimiento espontáneo, el dejarse llevar y la entrega. Yo recuerdo una vez que le dije a Fritz, me pongo como un cadáver frente a un cirujano para que hagas con tu bisturí lo que necesitas hacer. Y Fritz me dijo, no trabajo con cadáveres. O no me interesan los cadáveres. Él quería que hubiera una movilización, tener respuesta a alguien que está proponiendo algo. Quería seres vivos. Y yo no me estaba permitiendo esa actitud. Yo quiero, pido, siento. Claro. Entonces, eso fue
me parece muy relevante que la gente sepa entregarse, y por eso has hablado tanto del elemento dionisíaco en la Gestalt, el elemento de obediencia al deseo, conexión con lo que uno quiere en lo más profundo, más allá de las cosas aprendidas y la buena educación. Así que más o menos la respuesta a tu pregunta es decir el programa SATS. El programa SATS es un programa de los aledaños de la Gestalt, el vecindario. La Gestalt tiene que ver un poco también con ejercicios como la asociación libre. Fritz se formulaba en forma crítica en el psicoanálisis, decía, le he entregado mis mejores años de la juventud al psicoanálisis, como diciendo la asociación libre es una pérdida de tiempo. Pero es cierto que el trabajo gestáltico viene de la inspiración de la asociación libre, quiere ir más allá del límite de la asociación libre, que es el peligro de perderse en palabras o quedarse pegado en el pensamiento sin considerar el nivel emocional o vivencial paralelo. Así que así fui como cuando me invitaron a trabajar en Europa en las fines de los años 80, le propuse a esta comunidad de terapeutas que ya tenía la experiencia Gestalt, el SAT como una forma de transformarse sin aprender cosas terapéuticas, pero sí transformar su capacidad a través del autoconocimiento, a través de la liberación, la recuperación de una espontaneidad más profunda. Y con eso poder también llegar desde ese autoconocimiento a los pacientes, clientes. Quien se conoce a sí mismo conoce mejor a los pacientes, Eso. O entiende a los pacientes mejor. Sí. Mencionaste el teatro, mencionaste ese movimiento. Aristóteles en la Poética, en este ensayo donde empieza a profundizar más sobre el arte, hablaba sobre anagnóresis, que sería como el reconocimiento. Sí. En Gestalt sería darse cuenta. Sí. Pero también habla de catarsis, habla de carácter, de muchos temas que uno lee eso y dice que es un gestáltico. La pregunta es, porque hay como una gran demanda del arte y empoderamiento de los psicoterapeutas de usar el arte, pero ya el arte en sí desde un principio fue sanador. Claro. Yo he hecho varias experiencias con el arte. En el SAT original estaba improvisando y todo lo hacía yo, así que no había mucho eso fuera del arte de la terapia. Pero cuando trabajé en España por primera vez era un mes entero. Y así fue como invité a Peco Peñarrubia, que tenía una vocación de pintor poco desarrollada. Le encargué de hacerse cargo de eso. Y mucha gente siguió esa parte del proceso un par de años. Y después se dedicó a eso. Paco Peñarrubia ahora casi no hace otra cosa. Ya creo que no hace Gestalt, sino que solo talleres de creación artística. Y incluye el film. Probé también con Silvia Nakash, una persona a quien yo había encaminado cuando salió de Argentina a estudiar con un músico sufi y también con ¿cómo se llama? Akbar Khan, ¿cómo se llama? Ali Akbar Khan, un gran músico clásico hindú. Y estudió seriamente con ellos y desarrolló el canto, empezó a componer y la invité a ella que hiciera, a través de un mes se puede hacer algo con el canto. Solo que cuando el SAT se disminuyó de tamaño, me parecía que no se alcanzaba a tener suficiente espacio para la expresión artística, plástica o musical, se hacía corto y me fui quedando con el teatro como muestra. Pero no por una falta de aprecio a que toda actividad creativa a uno lo pone en juego en niveles que
que se dejan de lado normalmente. Sí. Normalmente en un divorcio, papá, mamá, si no tienen conciencia de los hijos, salen perjudicados los hijos. Sí. Mi pregunta es en base a la educación. ¿Crees tú que cuando se separó la educación de la psicología, los educandos terminaron siendo los perjudicados? No hubo mucho contacto entre la educación y la psicología, pero hubo un contacto, hubo una aproximación primero con el psicoanálisis, y lo que ocurrió es que los psicoanalistas pretendían tomarse una autoridad sobre los educadores diciéndoles: nosotros sabemos, ustedes no saben, nosotros les vamos a enseñar cómo hacerlo. Y eso lo sintieron los educadores como lo que había sido la dependencia de la Iglesia. Ya se habían quitado la autoridad eclesiástica encima. Se quisieron defender de una autoridad que iba junto con la presencia psicoanalítica. Luego hubo otra aproximación con los comienzos de la psicología humanista, los grupos de encuentro entraron en las escuelas un poco, y hubo una oposición fuerte, por una parte de los padres, que no querían que se ventilen los secretos íntimos de las familias en la escuela, y también de ciertos alumnos, porque hay gente que busca y gente que no busca. Hay gente abierta que quiere mirarse a sí misma, y gente que claramente no quiere mirar para adentro. Esa división entre los buscadores y los no buscadores es una gran división en la sociedad, tal vez no menos importante que el énfasis de Marx en las clases sociales. Los buscadores y los no buscadores, los no buscadores son un poco perseguidores de los buscadores y de las actividades que instan a las personas. Es como la división que hubo en el mundo hippie, los hippies y los cuadrados, los beat and square, decían en Estados Unidos, los cuadrados, los que no quieren romper el orden establecido ni externo ni interno. Así que, y entonces reaccionó la educación a los conflictos que trajo la idea humanista, simplificando, diciendo no es práctico, da muchas complicaciones. Y separando los ámbitos también, los ámbitos también, limitándolos. Entonces ahí se produjo una definición de especialidades que no conviene. Se necesita la mirada psicológica, la mirada psicoespiritual, diría yo, tanto psicológico como espiritual, en la educación. Es una de las cosas sobre la que escribo en ese libro, Cambiar la educación para cambiar el mundo. Que lo dañino de ese celo profesional del gremio. Somos educadores, no nos vengan aquí los psicólogos con sus cosas. Es como que no quisieran perder autoridad también. Bueno, Claudio, gracias por la entrevista, y el 12 de octubre estamos empezando la formación en Perú. Bueno, que les vaya muy bien, espero que sea muy bien acogido esto. Y pronto estaremos teniendo SAT también. Fantástico. Gracias.